muy buenas tardes a todos, muy feliz año nuevo a todos, ya vamos a día 12, pero como nunca se sabe cuándo hay que dejar de decir feliz año, yo lo digo, ¿vale? Entonces, pues comenzamos de nuevo, año nuevo, vida nueva, y por supuesto, pues seguimos con las formaciones de los jueves. Y esta formación había que hacerla comenzando el año, porque todos sabemos pues, los excesos que llevamos a cabo a lo largo pues, de todas estas fechas tan señaladas, de reuniones, de comidas con amigos, de cenas, de alcohol, de trasnochar, de muchísimo estrés, porque luego vamos a ver cómo influye también el estrés a la hora de engordar o no engordar. Por lo tanto, cuando pasadas todas estas fechas tan señaladas, todo el mundo, absolutamente todo el mundo comienza pues con los propósitos de año nuevo. El típico de dejar de fumar, ir al gimnasio, aprender algo nuevo. Pero por supuesto el rey de los propósitos de año nuevo es querer adelgazar. ¿Qué ocurre? Que cuando queremos adelgazar, la famosa frase de para estar guapa, para estar guapo, hay que sufrir, nos lo tomamos muy a pecho, pero muy a pecho. Entonces nos metemos en Google y ponemos adelgazar 10 kilos en 2 semanas. Que existe, que aunque no lo creáis, eso existe. Bueno, existe, eso es lo peor que podéis hacer. Pero empezamos con las dietas muy estrictas y empezamos con las dietas express. Y ahí es cuando comienzan los problemas, pero no solamente de efectos rebote o de mal humor, sino que empiezan a comenzar problemas más graves que cada vez nos hacen perder menos. Pero teniendo en cuenta que lo de la dieta estricta o quiero perder muchos kilos rápidamente porque lo he cogido durante estas vacaciones o estas fiestas, hay una serie de dichos, una serie de afirmaciones que llevamos escuchando toda nuestra vida. Y es que para adelgazar hay que pasar hambre y hacer ejercicio porque es que no hay otra solución. Cierra el pico y corre, ¿vale? Por supuesto hay que contar calorías. Mientras menos calorías como, más rápido adelgazo. Sí o sí, no hay otra solución. Por supuesto hay que evitar todas las grasas porque son súper perjudiciales. Evidentemente hay que estar comiendo durante todo el día haciendo 5 o 6 comidas porque mientras más como, más quemo. Por supuesto hay que usar productos light y sin grasas. Los jugos y los batidos de fruta, esos son buenísimos para depurar el cuerpo y para adelgazar. Y tampoco pasa nada si me tomo una Coca-Cola cero porque eso pues, no tiene calorías, porque es 0 calorías y no engorda. Todos hemos escuchado esas afirmaciones alguna vez en la vida, ¿verdad? Os las vuelvo a poner. ¿Alguien sabría decirme cuáles son ciertas y cuáles no son ciertas? Yo digo que no es cierta la primera, no pasa nada si me tomo Coca-Cola cero porque tiene 0 de calorías y no engorda. Esa es cierta, sí, ¿verdad? No. Eso sí pasa, sí pasa. Sí pasa algo. No porque sea 0 o tiene que engordar. O sea que esa no es cierta, es lo que tú dices. ¿Y hay alguna cierta? ¿El resto son ciertas? ¿O la vuelvo a poner? Raquel, otra que ahora la que las veo, es que antes no se veía. Otra que no es cierta es que los jugos y batidos de fruta son buenísimos para depurar el cuerpo y adelgazar, puesto que los jugos de fruta tienen muchísima azúcar y es mejor comerse la fruta entera que el zumo. Okay. Vamos, que eso es fatal. Vale, tenemos 2. Yo no estoy diciendo si es verdadero o no, pero sabéis que a mí me encanta sacar y participar desde el momento cero. ¿Alguna otra, Gema? Tú no me vales, ¿eh? Gema, tú no vales. A ver, yo tengo algo que decir. Hola, buenas noches. A ver, ¿quién me cuenta otra cosita? Y vamos a comentar a tiempo. Yo quería comentar la última de la esquina. A ver, ¿cuál? La última de la esquina que ponía que hay que hacer 5 o 6 comidas al día, que cuanto más se come, más se quema. Vale. Es cierto que hay que comer entre 5 o 6 veces al día, pero en poquitas cantidades. No, verá que no se debe de comer tanto, entonces al final estás comiendo más de la cuenta y tu cuerpo no lo quema. Vale, ok. Yo creo que no es cierta ninguna. Ninguna es cierta. Ninguna, la de las grasas tampoco. La de las grasas tampoco son ciertas. La de las grasas tampoco. Bueno, vamos a verlo, familia, vamos a verlo. ¿Quién tiene razón, quién no tiene razón?
¿Y cómo funciona? Pues hay un montón de mitos, porque además también la ciencia va investigando y nos damos cuenta porque el cuerpo todavía, a pesar de todos los descubrimientos, a pesar de la evolución tan tremenda que existe, todavía vamos descubriendo muchísimas propiedades y muchísimas maneras de cómo nuestro cuerpo funciona. Así que, efectivamente, todo lo de anterior no era cierto, ¿vale? Ninguna era verdadera, pero vamos a ver por qué. Mira, primero, vamos a hablar del problema de las dietas express, lo que hace todo el mundo cuando llega enero. Quiero perder 5 kilos en un minuto, ¿vale? Lo primero y lo principal es que pierdes agua y pierdes músculo, pero no pierdes grasa, porque ese agua y ese músculo es lo más fácil de perder al principio. Segundo, cuando empiezas a tomar una dieta muy estricta, la cual es verdura, pescado, pescado, carne, carne, fruta, fruta, yogur, durante 4 meses, te da una ansiedad tremenda. ¿Por qué? Porque te libras, comienzas del todo, pasas a la nada. Entonces, te da una ansiedad muy grande, tienes un antojo tremendo de dulces, de productos que por supuesto no deberías tomar. Y eso hace que aumente el cortisol. Y el cortisol, nuestra querida hormona del estrés, que luego vamos a ver qué ocurre cuando la activamos a la hora de adelgazar, empieza a darnos la tabarra. Pero sobre todo tenemos esa ansiedad tan tremenda y ese mal humor, porque es que estamos de mal humor. Pero lo peor de todo no es que estemos cabreados todo el día, ni que tengamos muchas ganas de comer dulces. Lo peor de todo es que nuestro metabolismo se pone lento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo interpreta esa disminución de calorías como que ya no hay comida, porque tenemos que pensar que seguimos siendo hombres y mujeres primitivos, que hoy en día todavía hay muchos. Pero entonces nuestra genética te dice que cuando cazabas había comida y comía, y cuando no cazabas no había comida, tu cuerpo tenía que retener esa energía. Por lo tanto, enlentece todos los procesos metabólicos del cuerpo para ahorrar energía hasta que vuelva a aparecer un mamut y tú salgas a cazarlo. Pero, lógicamente, ya no estamos cazando mamut, pero esa sigue en nuestra genética. Por lo tanto, en el momento en que el cuerpo sabe que hay una disminución de calorías, por eso es el problema de empezar a contar calorías como si no hubiera un mañana, porque tu cuerpo lo sabe y tu cuerpo, ese metabolismo, se pone lento. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando empezamos este tipo de dieta. Empezamos muy bien, ¿vale? Empezamos con 90 kilos, bajamos 10 kilos estupendamente, oye, qué bien va todo, y llega un momento en que nos estancamos. Y tú dices, pero si es que lo estoy haciendo bien, es que estoy siguiendo la dieta al pie de la letra, es que estoy yendo al gimnasio, es que me estoy matando, es que no paro, es que... Y llega un momento y dices, es que ya no pierdo más. Nos desesperamos, nos frustramos, volvemos a comer normal y ya no es comer normal como antes, es que nuestro metabolismo se ha vuelto lento. Por lo tanto, engordamos más y llega el tan temido efecto rebote. Por lo tanto, de pasar de 90 kilos pasamos a 80 y a continuación hacemos ¡boom! Y llegamos fácilmente a los 95. ¿A alguien le ha pasado esta situación del efecto rebote, verdad? De quedarse estancado y decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo sigo hacia abajo? Pues vamos a ver cómo seguir hacia abajo porque se puede conseguir. Vamos a comenzar hablando de los micronutrientes. Para saber cómo surge el problema tenemos que irnos al origen. Vamos a olvidar por un lado las proteínas, ¿vale? Que en este caso no nos van a hacer falta. Cuando hablamos de los hidratos de carbono, tenemos que tener en cuenta que es nuestra principal fuente de energía inmediata. Los hidratos de carbono, pues el pan, el azúcar, todo esto, ¿vale? Cuando lo comemos inmediatamente se transforma en energía. Y lo encontramos en casi todos los alimentos. Y el cerebro, que consume más del 20% de nuestra energía diaria, ama a los hidratos de carbono, está enamorado de ellos. Por eso el azúcar es literalmente una droga. O sea, está considerada científicamente que es más adictiva que la cocaína, porque el cerebro lo que está buscando es siempre el dulce, por decirlo así. ¿Qué pasa con los hidratos? Que claro, es una fuente de energía muy buena, pero cuando consumimos más de lo que necesitamos, y desgraciadamente en nuestra comida habitual se hace, ese hidrato se convierte en grasa y esa grasa pues se deposita en el Michelin y en otros órganos del cuerpo como por ejemplo el hígado. Y luego por otro lado tenemos las grasas. Las grasas son esenciales para infinidad de
de ejercicios, de activos que necesita hacer el cuerpo. Sirven para la nutrición de las células, de los tejidos, como vehículo para poder absorber correctamente una serie de vitaminas. Son necesarios para el crecimiento de la piel, para el crecimiento del cabello, para crear hormonas, fabricar membranas celulares, para el cerebro, para la vista. Nos sirven para aislarnos del frío. Y sobre todo es que la grasa es una fuente concentrada de energía. Entonces, aquí por un lado tenemos que los hidratos son energía y las grasas son fuente concentrada de energía. Entonces uno tiene que pensar y dice, oye, pues por esta norma, todas las personas que tienen sobrepeso porque comen muchos hidratos y comen mucha grasa, estarían llenas de energía. ¿Eso es así? ¿Esa es la realidad? ¿Cuándo ocurre que tienes sobrepeso? ¿Cuándo tienes más? ¿Tienes energía? ¿Estás todo el día corriendo y súper rápido? Es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues vamos a verlo a continuación. Mirad, el problema es que tenemos que transformar esa energía, perdón, esa grasa que la tenemos acumulada, que se ha acumulado porque no la usamos, la podemos transformar en energía sin matarnos, lógicamente, en el gimnasio, porque eso es muy fácil yéndote al gimnasio e hinchándote de hacer ejercicio. Pues hay una manera de hacerla y esa manera es bajando los carbohidratos. Porque, lógicamente, cuando tenemos una dieta muy baja o baja en carbohidratos y sobre todo en azúcares refinados, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner en carbohidratos en general. Por lógica, como nuestro cuerpo no puede coger la energía de los carbohidratos, que es la que se lo da rápida, dice, ¿dónde busca la energía? Pues me voy a la grasa, porque es que no tiene otra fuente. Entonces, esto obliga a nuestro cuerpo a movilizar más grasa, a llevarla desde el hígado o desde nuestras reservas de grasa corporal hacia las células para poder darle energía, facilitando así, lógicamente, el proceso de quema de grasa. Además, estás eliminando grasa de órganos como el hígado, que no deberían de acumularla y que es un peligro que se acumule la grasa en los órganos. Y ahora uno dice, bueno, y si esto es tan simple, a mí, ¿por qué no me funciona? Uy. Pues porque el cuerpo es mágico y el cuerpo es un mundo y necesita una serie de procesos para lograr esa transformación. Y que habitualmente y desgraciadamente esa serie de procesos se encuentran obstaculizados por diferentes factores. Y el primer factor es la resistencia a la insulina. Hemos hablado varias veces sobre este tema, pero es que había que hacer hincapié, sobre todo después de esta fecha, porque tenemos que hablar de la importancia del índice glucémico. Mirad, el índice glucémico es el índice que mide la rapidez que tienen los glúcidos, es decir, los hidratos de carbono, para elevar el azúcar en sangre después de comerlos. Y ahí es cuando entra en función nuestro páncreas. El páncreas tiene dos funciones. Facilita la digestión, participa en el proceso de la digestión y produce hormonas para controlar ese azúcar en sangre, especialmente la insulina. La insulina es una hormona, es como una llave que permite que las células capten el azúcar en la sangre y la hagan energía para que ellas puedan vivir. Y cuando hablo de energía no me refiero solo a correr, me refiero a la energía vital que nosotros necesitamos para vivir, que el corazón se mueva, que estés parpadeando, que tu cerebro funcione, que yo esté moviendo este brazo. Esa es energía, ¿vale?, de nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que cuando comemos hidratos se eleva la glucosa en la sangre. La insulina, que la produce el páncreas, se libera en la sangre y permite que las células pues capten esa glucosa y la usen ellos pues como energía para poder realizar sus funciones. Perfecto, hasta aquí, cuerpo humano, máquina perfecta. ¿Qué es lo que no es tan perfecto? Pues que habitualmente nuestra dieta tiene infinidad de hidratos e infinidad de azúcares refinados. Y eso crea unos picos de glucosa tremendos. Es decir, el páncreas está absolutamente todo el rato trabajando. Y cuando digo picos de glucosa, quiere decir que un alimento tiene un índice glucémico muy alto. Por ejemplo, ya mismo me tomo un donut, ¿vale? Pues hace el pico de glucosa, ¡boom!, y sube hacia arriba. Y el páncreas no da abasto a decir, Dios mío, glucosa en sangre, empieza a funcionar, pum, 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 y la lanza. Y a continuación digo, me voy a tomar una cervecita, que pega mucho con un donut. Pues
Pues hace otra vez, ya que había bajado otra vez el pico de glucosa, hace otra vez, ¡boom!, otra vez hacia arriba. Y el páncreas, Dios mío, que me doy a tiempo. Y ahora me voy a tomar un caramelo, otra vez hacia arriba. Y luego una pizza, ¡boom!, otra vez. ¿Qué pasa? Esos picos de glucosa continuos que lo hacemos sin darnos cuenta tienen dos problemas muy grandes. El primero, provoca la resistencia a la insulina. Llega un momento en que los tejidos no responden ante la insulina que segrega el páncreas. Por lo tanto, no la absorben. Segundo, el páncreas no para, es que no para de trabajar. Entonces llega un momento en que esa secreción de insulina es insuficiente para poder contrarrestar tanta azúcar que tenemos en la sangre. Y con esto, lógicamente, se llega a un montón de enfermedades. Y no hablo solo de la diabetes, que la diabetes, por supuesto que con esto es con lo que se genera, pero hablo de infinidad de enfermedades que veremos a continuación. Por lo tanto, lo principal y que yo quiero que os quede claro esta noche, quiero que os queden claros 4 conceptos, pero este es el primero, es que tenemos que tener en cuenta estos picos de glucosa. Y porque si no, esto es básicamente el esquema de la resistencia a la insulina. Comemos, generamos insulina, las células pasan de la insulina, los azúcares se almacenan como grasa, tenemos cansancio, tenemos más apetito, volvemos a comer, generamos insulina, las células pasan, etcétera, etcétera. Entramos en un círculo vicioso del cual es chungo romperlo, sobre todo cuando estamos en un nivel ya, pues por ejemplo, eso, de diabetes. Por eso yo esta tarde os quiero hacer un regalito a todos los asistentes y es un libro, es un dossier realizado por una doctora, la doctora Carla Meneses, que es dietista y especialista y nutricionista en diabetes. Y en este libro, en esta tabla, que ahora mismo Alicia la va a pasar por el chat, solamente la vais a poder recibir los que tengáis el Zoom a través del ordenador. Pero no os preocupéis que luego la pasaremos por los grupos y la iremos mandando para que todo el mundo la tenga, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esta tabla? Que a la hora de preparar una comida, de cocinar un alimento, de elegir algo para comer, vas a poder ver cuál es ese índice glucémico, vas a poder ver cuál es cómo de alto es ese pico que te da ese alimento. Os voy a poner un ejemplo muy claro que se encuentra en el libro. Por ejemplo, las castañas. Ahora es época de castañas. Bueno, pues si a ti te apetece una castaña, porque además son buenísimas en minerales, porque tienen magnesio, potasio, hierro, fósforo, aportan muchísima fibra, pues tú dices, ¿qué hago? ¿Me tomo la castaña cruda o me tomo la castaña asada? Pues te vas a tu librito, ¿vale? Y dice, castaña cruda, tiene un índice glucémico medio, es decir, no es bajo, pero oye, medianamente está bien, por lo tanto, oye, no hay ningún problema, no le vas a dar ese pico tan tremendo de glucosa al páncreas. Pero la castaña asada, ay amigo, la castaña asada pega un pico de glucosa que el páncreas se queda tiritando. Entonces, quiero que os sirva como guía para que podáis, pues eso, tener un ten con ten de cuáles son los mejores alimentos, el pan, los pasteles, porque lógicamente hay diferentes tipos, incluso no es cortar, ya no tomo más un pastel en mi vida, no, ni muchísimo menos, pero si queremos realmente empezar a perder peso, vamos a controlar ese índice glucémico y por favor vamos a intentar controlar esos carbohidratos. Entonces, ahí lo tenéis, os lo está pasando Alicia y no os preocupéis, ya os digo, los que estáis con el Zoom con el móvil, si estáis en los grupos de WhatsApp, se irán pasando todos, si no preguntan a la persona que os invitó, que lo vais a conseguir, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, que ya os digo que es una guía muy útil, vamos a seguir viendo obstáculos, porque solamente el índice glucémico no es un obstáculo. Otro obstáculo que tenemos es la inflamación. Lo estábamos comentando antes los participantes que hemos entrado un poquito antes en la sala, que después de estas fiestas todos estamos inflamados. Y estar inflamado no es solamente tener el estómago hinchado, es una inflamación interna, porque han sido muchísimas comidas, bebidas, trasnochar, mucho estrés, porque el estrés genera una inflamación tremenda, porque las Navidades en teoría es una época de paz, de amor y felicidad y familiar, pero al final uno acaba hiperestresada por mil situaciones. Pues mientras más inflamación tenemos en nuestro cuerpo, más difícil es que nuestro cuerpo use esa grasa como energía. Luego tenemos las intolerancias. Tanto las intolerancias como las alergias alimenticias generan inflamación, porque tu cuerpo reacciona de manera sobreactuada a algo que no es dañino. Tu cuerpo se irrita
no es tolerante a un alimento. Por lo tanto, está inflamado. Y volvemos a lo mismo. La inflamación evita que usemos esa grasa como energía. De ahí la importancia de tener una flora bacteriana correcta. Por supuesto, la deficiencia de micronutrientes. Comemos fatal. Los alimentos hoy en día no tienen micronutrientes, no tienen las vitaminas, los minerales de antaño, las proteínas, nada. Entonces, hay un déficit, por ejemplo, de magnesio de cerca del 80% de la población, de vitamina D, ni os cuento, de cromo, de inulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo humano es un todo y todos esos micronutrientes hacen falta para realizar esos procesos de esa quema de grasa. Y desgraciadamente, la gran mayoría de nosotros nos faltan. Luego, además, tenemos terribles hábitos alimenticios. ¿Quiénes de aquí nos ha pasado el estrés a la hora de comer? Todos tenemos una hora de comer exacta, de desayunar, de almuerzo, de cena, o vamos corriendo, como los de hoy puedo comer, mañana no puedo comer, hoy hago desayuno más tarde, pero luego no almuerzo porque no me da tiempo y luego en la cena me hincho y luego en el desayuno vuelvo a comer y luego no vuelvo a cenar. Hoy hago ayuno intermitente, mañana paso de todo y me hincho. ¿Os pasa? ¿O tenéis un de esto perfecto de comida? No, ¿verdad? Pues esos descontroles hacen que nuestro metabolismo funcione mal. Por supuesto, el estrés y la falta de sueño. El cortisol, lo que decía antes, que esa hormona que es la que nos ayuda ante un peligro y nos mantiene activos y nos salva la vida, desgraciadamente la tenemos demasiado elevada. Y cuando tenemos muy elevado el cortisol, la insulina no funciona correctamente, no la usamos correctamente. Por lo tanto, mantiene el azúcar elevada en la sangre y además, por supuesto, seguimos acumulando grasa. Y uno de los mitos de toda la vida, la ingesta continua de alimentos, ¿vale? Llevamos escuchando desde siempre que hay que comer 5 o 6 veces al día, durante todo el día, para que no nos dé ansiedad, porque cada vez que comemos quemamos grasa. Entonces hay que estar comiendo desde que te levantas hasta que te acuestas para quemar más grasa. Y señores, es cierto que digerir la comida, evidentemente, está haciendo un gasto metabólico porque el cuerpo está trabajando, pero ese gasto es mínimo, porque si realmente, pensadlo por un segundo, ¿vale? Si realmente gastamos más energía digiriendo un alimento de la que ese alimento nos aporta, ese alimento no nos alimentaría, no sería alimento. Entonces, es un concepto erróneo que llevamos escuchando 100 años y que nos que nos impide el uso de usar grasa como fuente de energía, porque es que estamos 16 o 18 horas comiendo constantemente, pero constantemente desde las 8 de la mañana que te levantas hasta las 11 o las 12 de la noche que te acuestas, porque el vasito de leche para irme a dormir también cuenta, ¿vale? Porque la leche también cuenta como alimento. Entonces, eso va a haber ahora profesionales que nos van a contar por qué no funciona y qué alternativa hay. Pues visto esto, tenemos que pensar, ¿existe algo que haga que, visto todos los impedimentos que hemos visto el índice glucémico, el estrés, el desorden y todo eso, ¿existe algo que haga que la grasa se convierta en energía, que la pueda quemar, que evite esa resistencia a la insulina y que mejore nuestra salud? ¿Pensáis que hay algo? ¿Conocéis algo? Y no es un producto de Cialoe, que os veo venir, ¿vale? Que sé que más de uno me va a poner el jugo de aloe, que también, que también lo hace. Pero, ¿existe algo? Sí, pero sí. Sí. El ayuno. El ayuno. También el ayuno. El ayuno intermitente, exactamente. El ayuno intermitente. Y mirad, para hablar del ayuno intermitente, yo voy a dejar de hablar porque quiero dar paso a las personas que realmente saben. Entonces, esta tarde tenemos aquí la grandísima suerte de contar con Chari López, que es hermana de Susana López, ambas de Sevilla, y de raza le viene al galgo, porque vamos, ¿a cuál mejor? Mirad, Chari es titular de alimentación consciente, en nutrición deportiva, es monitora federada de aeróbic a nivel nacional en toda España,
y bueno, tiene infinidad de títulos que no me voy a poner aquí ahora a recitar de memoria. Pero sobre todo yo he querido que salga esta noche aquí a hablar porque es una enamorada del ayuno intermitente, que es una técnica que muchos desconocen, que a muchos les suena, que a otros les da miedo, que otros piensan que es algo imposible, porque la palabra ayunar asusta. Y hoy quiero que venga ella a seguir quitando esos mitos y a contarnos un poquito tanto su experiencia y cómo podemos adaptarlo a nuestra vida y hacerlo para que sea muy fácil y podamos conseguir todos esos objetivos. Chari, cariño, todo para ti. Que buenas noches a todos. Que bueno, voy a hablar un poco del ayuno, pero llevándolo a mi experiencia particular. Quitando, bueno, todo el tema este de los títulos y todo, que eso al fin y al cabo yo creo que lo más importante es la experiencia y lo que una vive a nivel personal. Así que también, por supuesto, se van a hablar de datos técnicos y de los beneficios que tiene a nivel científico. Pero bueno, yo llevo aproximadamente unos 6 años haciendo ayunos intermitentes que es importante diferenciar entre un ayuno prolongado de 24, 48 horas, que eso sí que hay que llevarlo muy controlado. Así que tenemos que saber diferenciar lo que es un ayuno intermitente, que es parte de ingesta y parte de ayuno. Y ya son las horas que dividen lo que va diferenciando un ayuno más intenso o menos intenso. Entonces, el ayuno tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos, por supuesto, es a nivel terapéutico y que va a hablar de ello, creo que una compañera, ¿no, Raquel? A continuación, sí, que se llama Silvia. Que espero que esté por aquí, sí. Y después también una parte muy importante del ayuno es que nos ayuda a tener un mayor rendimiento cognitivo. Nuestro cerebro se vuelve más activo, nuestros sentidos, estamos más alerta de lo que ocurre en el exterior y dentro de nosotros también. El ayuno actualmente se ha desvirtuado porque se está tomando solamente para la bajada de peso, que es muy importante porque nos ayuda a bajar de peso mediante las grasas, ese exceso de grasa que es la parte esencial para bajar de peso. Pero se ha desvirtuado, se ha visto de una manera muy superficial y realmente el ayuno está presente en la historia de la humanidad, pues prácticamente en todas las civilizaciones que han existido. Y precisamente entonces no había personas gruesas, no era ese el problema que existía. Yo voy a hablar un poco de mi historia. Yo con 13 años comencé con un desajuste alimenticio brutal. Mi camino en esos desarreglos alimenticios ha sido largo, ha sido un proceso de transformación muy largo, porque tuve que pasar de comer contando calorías, de echarme culpa, de culpar al resto del mundo, a transformarlo en nutrirme, en saber que realmente la responsable de todo era yo. Y nada, pues eso fue un proceso un poco de transformación interna y externa. Entonces, para mí, el ayuno o el alimento físico y el alimento emocional va de la mano, es de la manera en que yo pude encontrar un equilibrio. Voy a comparar un poquito el ayuno para que se entienda con la meditación, que yo creo que es algo que conoce todo el mundo. La meditación, la hagamos o no la hagamos, todos sabemos que es un beneficio. Cuando meditamos, digamos que nos separamos de toda la vorágine externa e interiorizamos, nos empezamos a escuchar de alguna manera y sobre todo paramos la mente. El ayuno es una cosa muy parecida a nivel físico. Nos ayuda a parar nuestro organismo de alguna manera y nos ayuda a que nuestros órganos, pues, darle un momento de reposo, de alguna forma. Cuando meditamos también, ¿qué hacemos? Pues que de alguna forma sacamos todas esas partes oscurillas que todos tenemos y tenemos dos maneras. Una es ocultándolas y tapándolas y otra cosa es transformando. Pues con el ayuno transformamos, sacamos y transformamos. Ahora me voy a ir un doctor japonés que además recibió un premio Nobel, se llama el doctor Osumi. Y bueno, este señor habla del ayuno, lo compara con una autofagia, que es, entre comillas, comernos a nosotros mismos. En el ayuno se genera un poquito de estrés. Hablando del cortisol, el cortisol no es un gran enemigo,
El gran enemigo del cortisol es cuando generamos mucho cortisol, como todo en esta vida, pero realmente un pequeño porcentaje de cortisol, que es lo que ocurre cuando hacemos el ayuno, porque nos falta esa ingesta, pues ese pequeño dosis de cortisol es muy importante, porque hace que el cuerpo empiece a consumir las células muertas que ha generado, los tóxicos, las grasas. Entonces lo que hace es descomponerlo y reutilizarlo. Hay un orgánulo dentro de nuestras células que lo que hace es reciclar todas esas células muertas y en vez de encapsularlas, que provocan enfermedades como artrosis, incluso tumores, pues lo que hace es que la recicla y la convierte en nuevos tejidos. Lo importante del ayuno es ser muy flexible, ¿vale? No podemos pasar, como dijo bien Raquel, no podemos pasar de comer mucho a dejar de comer, porque eso genera mucho estrés. Hay que acomodarlos a nuestros hábitos diarios. Si, por ejemplo, para mí el desayuno es muy importante, pues tendré que adaptar el ayuno a tener ese hábito de mi desayuno. O bien que tengo determinadas comidas a nivel social o a nivel emocional, pues también tenemos que de alguna forma respetarlo, porque la parte emocional es muy importante. Entonces, hablando de eso, bueno, voy a hablar también de las personas que no deben de ayunar, que eso también es muy importante. Los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas o incluso mujeres con lactancia, pues no deben de ayunar porque están en un proceso de construcción. El niño y el adolescente están construyendo tejidos y creciendo, por lo tanto el ayuno no debe de darse en esos casos, a no ser que sean niños o adolescentes con mucho peso y necesiten acomodar un poquito o pequeños ayunos durante el día. Me preguntan, creo que ha salido una pregunta a los diabéticos. Con los diabéticos igual, todo lo que sea por medio, una parte hormonal, cuando haya hormonas por medio, como es por ejemplo la insulina, que es una hormona, un neurotransmisor también, pues cuando hay hormonas y problemas de salud, los ayunos sí tienen que estar muy controlados, porque a un diabético se le puede bajar el azúcar en un momento dado y tener un problema. Entonces, en esos procesos sí que es verdad que yo lo que limitaría es la ingesta, como habló antes de Raquel, de carbohidratos, pero no realizar ayunos intermitentes. O por lo menos hacerlo muy poquito a poco y muy controladamente, claro, porque... Pero, por ejemplo, el diabético, todo lo que sean problemas hormonales, eso hay que tenerlo hay que ser muy prudente con eso, porque incluso una mujer cuando está con las reglas, hay momentos en que el ayuno incluso le genera demasiado estrés, porque el estrés en pequeñas dosis está bien, pero incluso porque hay una parte de la regla en la que tenemos estrógeno y otra en la que es la progesterona, entonces dependiendo, y de hecho nosotros si nos sabemos escuchar nos vamos a dar cuenta. Los ayunos abarcan desde 12 horas de ayuno, que son los más pequeñitos, hasta las 20 horas de ayuno. Las 12 horas de ayuno son muy fáciles de hacer porque realmente tú terminas de comer a las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana puedes empezar a comer sólido. Yo siempre aconsejo tomar agüitas y líquidos para que todo eso que ha salido a la luz durante la noche, pues empecemos a eliminarlo con el agua antes de ingerir un sólido, que ahí es donde cortas drásticamente el ayuno. Con las 12 horas de ayuno lo que conseguimos realmente es eso que has comentado tú, Raquel, de los hidratos de carbono. Nuestro cuerpo lo que hace es que usa 12 horas para consumir esos hidratos de carbono en exceso, no la grasa acumulada en la que se ha convertido el hidrato de carbono, sino el exceso de hidrato de carbono del día anterior. Entonces, con esas 12 horas de ayuno, quemo esos hidratos de carbono en exceso, pero no empiezo a consumir las grasas. Ahí, cuando pasamos ya a las 16 horas de ayuno, sí empiezo a consumir grasa y a las 20 horas ya ni te cuento. Pero para llegar a las 20 horas requiere un proceso. Y además, eso es sobre todo para personas que son muy sedentarias, que tienen un gran nivel de grasa para consumir. Y entonces sí se recomiendan 20 horas de ayuno, ¿vale? Pero siempre en un proceso de adaptación y muy lentito, para que no se genere un exceso de cortisol. Entonces, en lo que habíamos hablado, las 12 horas de ayuno, las 16 horas de ayuno, que ahí ya empezamos a consumir grasitas. Por ejemplo, dejo de comer a las 8 de la tarde,
y empiezo a comer a las 12 de la mañana o a tomar líquidos, ¿vale? Así visto parece un boom para las personas que tienden a desayunar temprano, pero bueno, se puede ir haciendo poquito a poco, añadiendo en vez de sólido, pues un café con un poquito de algo. Ya sé que va a subir un poquito la insulina, pero no pasa nada, más bien eso antes de que suba el cortisol. Los ayunos siempre muy poquito a poco. Una de las partes importantes del ayuno es que nos aumentan las hormonas del crecimiento. Y eso es maravilloso, porque eso se da en los niños y los adolescentes, pero los adultos vamos dejando de tener hormonas del crecimiento. Y eso ayuda a regenerar tejido, por lo tanto el envejecimiento lo bajamos. Y ayuda sobre todo a potenciar el metabolismo. También nos ayuda a quemar grasa, ¿vale? Con mayor facilidad. Otro punto, tampoco podemos ayunar igual en un sitio donde hay muchísimo frío, en la que necesitamos más calorías, que en un sitio caluroso, cálido, donde no necesitamos tantas calorías para mantener la temperatura de nuestro cuerpo. Un dato muy importante cuando empezamos a hacer el ayuno es que si pasamos frío, si tenemos más frío de lo normal, ahí es que estamos tomando, o el ayuno lo estamos haciendo demasiado prolongado, o bien necesitamos aumentar la dosis de comida o disminuir el ayuno hasta que vayamos cogiendo un poquito, ir adaptándonos poquito a poco. Me dice, a ver, café solo, bueno, sí, el azúcar, intentar, los dulces, el azúcar, la miel, eso se debe de intentar eliminar. Más vale incluso el café, añadirle, no sé si la gente conoce el aceite de coco. El aceite de coco apenas tiene insulina y es una grasita que acompañada al café le ayuda a no rompe el ayuno y te ayuda de alguna manera a ir sobrellevando de alguna manera el llegar a tus 16 horas o bueno, las 12 horas no, porque las 12 horas creo que son muy cómodas, pero para llegar a las 16 horas hay gente que necesita otras proporciones y no pasa nada, porque cuando entramos en un ayuno de 16 horas los niveles de insulina bajan muchísimo, la inflamación baja mucho y romper con un ayuno es muy difícil, no es tan fácil. O sea que si nos tomamos un café con un poquito, aunque sea de una leche vegetal, una mijita de leche vegetal, el ayuno no se va a romper tan drásticamente y nos va a ayudar a prolongar esos horarios que necesitamos para ir poco a poco y subiendo e ir adaptándonos. Genial. Y estaban preguntando, infinitas gracias, Chari, y a la hora de hacer deporte, yo puedo hacer deporte, por ejemplo, irme al gimnasio, pues yo qué sé, hacer bicicleta, andar en la máquina y pegar 4 botes, ¿eso lo puedo hacer yo en ayunas? ¿Quemo más grasa si hago eso o no? Sí, te voy a responder, pero me han hecho una pregunta que la he visto por aquí, del hacer el ayuno intermitente todos los días, y por supuesto, o sea, jamás hagáis un ayuno intermitente hoy sí y mañana no. La constancia y el hábito tiene que ser diario porque es todo lo contrario. El ayuno intermitente, igual que comparado el ayuno con la meditación, es igual. Yo si hago una meditación un día y otro día no, es como una especie de locura, ¿no? Tengo que entrar un poquito en calma a diario. Pues el ayuno ocurre lo mismo. El ayuno tiene que ser prolongado. No es algo, debí hacerlo un mes para adelgazar y ya lo dejo. Yo aconsejo que al menos se queden con el de 12 horas, que es menos costoso, porque como todo es un hábito y hay que hacerlo a diario. El deporte, pues sí se puede hacer, pero ahí sí que es verdad que el ayuno tiene que estar mucho más controlado, porque no es lo mismo una persona que diga yo me voy a andar todos los días y la intensidad de su ejercicio es de baja a media. Por lo tanto, estamos hablando que sí se puede permitir ese ayuno de 16 horas. Cojo la bicicleta 1 horita, pero igual una intensidad de baja media, pues igual, también puedo mantener el ayuno perfectamente. Pero si ya estamos acompañando de un deporte donde el nivel aeróbico es elevado y una intensidad alta, el ayuno se puede hacer, pero muy controlado y apoyándolo, por ejemplo, con nuestros batidos, un apoyo que no es comerte una tostada con jamón, que ya estamos hablando de algo diferente. Entonces, pues la apoyas con un batido. Después también es muy distinto una persona que quiere ganar musculación a otra persona que quiere simplemente mantener la musculación. Siempre y cuando se quieran bajar la grasa, los ayunos son muy buenos, tanto con el deporte como no. Pero ya os digo que el deporte tiene que ser muy particular y mirar muy bien a las personas, el índice y la intensidad del deporte.
Pues Chari, podría tenerte toda la tarde aquí, pero es que son las 9:20, cariño. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No veo a Silvia. Un placer tenerte. Gracias, gracias. Aquí. Han quedado mil dudas por resolver. Yo a partir de ahora voy a ir súper rápido, ¿vale? Para que luego podáis preguntar todo lo que queráis. Ay, Silvia. Hola, guapa. Hola, ¿qué tal? Muy resumida, que Chari aquí se nos ha hecho la reina de la noche. Sí, porque, sí, mirad, os voy a presentar, ya conocéis mucho a Silvia. Ella estudió farmacia, es nutricionista, es dietista y también es una enamorada del ayuno intermitente, el cual también practica a diario. Y quería que ella nos contase un poquito más sobre las propiedades terapéuticas del ayuno, porque, como muy bien ha dicho Chari, no es solo voy a perder peso, es mucho más a la hora de solucionar infinidad de enfermedades. Cuéntanos, Silvia, ahora sí que sí. Gracias. Y tanto, el ayuno intermitente es maravilloso. Y como yo te comentaba cuando hablábamos estos días atrás, se tiene que hacer muy conscientemente y entender para qué lo hacemos, no con una intención de perder peso, porque si vamos a hacer, voy a hacer ayuno, como ha dicho antes Chari, ¿no? Ahora lo hago 3 días, un mes, solo para perder peso, en realidad, bueno, algo nos beneficiaremos, pero no valdrá para nada. Al revés, vamos a tener aún más ese estrés subido porque, ay, que tengo hambre y no puedo comer. Entonces, yo creo que, como bien ha dicho antes Chari, lo puedes comparar con una meditación y entonces lo que estás es dejando por fin, después de esta vida de estrés y de todo el día comiendo, como has dicho tú antes, es dejar al cuerpo relajado y tranquilo y dejando en realidad que sepa hacer las cosas, bueno, que las haga, las cosas que sabe hacer muy bien, que es regenerarse, que es repararse, que es sanarse, porque en realidad se puede sanar solo. El problema es que no lo dejamos. ¿Por qué? Pues porque, como había explicado antes Chari, el tema del ayuno lo que hace es consumir durante las 12 primeras horas este azúcar que tenemos almacenado. Pues el hígado sería como un jarrón donde lo llenamos y entonces durante esas 12 horas que no comemos se vacía. Una vez ya se ha vaciado, entonces lo que vamos a conseguir es que nuestras propias células empiecen a regenerarse y a una cosa que se llama la autofagia. Esta autofagia lo que hace es todas las células que están dañadas, todas las células que están enfermas, pues se destruyen, se descomponen y conseguimos eliminar lo que no nos beneficia, lo que está mal. Entonces, en personas que están enfermas, en personas que pueden padecer, te hablo de cualquier enfermedad, pero sobre todo, por ejemplo, personas que tienen cáncer, etcétera, es tan maravilloso poder conseguir hacer un ayuno porque estás haciendo que tu propio cuerpo se vaya reparando, se vaya sanando. Estas células que están mal, tu propio cuerpo las va a desechar. Entonces, además de hacer todo lo que sea necesario, ¿no? Lógicamente, para esta enfermedad, el dejar descansar al organismo también va a ayudar muchísimo a poder sanar muchísimas enfermedades. Luego también tenemos que tener en cuenta que este ayuno intermitente, ¿vale? Lo que va a proporcionarnos también es, yo le digo, un encuadre, un equilibrio, ¿vale? Siempre vamos comiendo, cenando en horas diferentes y en realidad nosotros tenemos unos ritmos circadianos, ¿vale? Que es como un horario biológico, el horario que tiene tu cuerpo para realizar funciones vitales. Y algo que no deberíamos hacer nunca sería pues comer en horas en las que no hay sol, ¿vale? O sea, de noche no deberíamos comer nunca. ¿Y quién no cena a las 9 de la noche, que es de noche, a las 8, a las 10? ¿Quién no desayuna a las 6, 6 y media, 7, 7 y media y sigue estando de noche? ¿Vale? Entonces, el ayuno intermitente también ayuda mucho a poder equilibrar ese horario. Cenas, por ejemplo, pongo un ejemplo, poder cenar a las 6 y desayunar pues a las 9, 10 de la mañana, ¿vale? En realidad estás haciendo todas las comidas igual,
pero estás haciendo un ayuno de 16 horas y estás consiguiendo no solo los beneficios del ayuno, sino también encuadrar esos horarios en los que es mucho más beneficioso comer, ¿vale? No quiero extenderme, quería decir varias cosas, pero una cosa que antes, con lo del tema de los hidratos de carbono, es que defecto de profesión, cuando comemos hidratos de carbono y tenemos estos picos de insulina, aparte de todo lo malo que has dicho que nos pasa, también generamos radicales libres, ¿vale? Entonces, estos radicales libres vienen a colación de cuánto hablamos de que tenemos que tomar los productos porque son antioxidantes, ¿vale? Pues aún más en una alimentación en la cual hay hidratos de carbono, en la cual hay siempre picos de insulina, es importantísimo tomar muchos antioxidantes, porque solamente por este pico de insulina ya estamos generando radicales libres. Y un truquito, por ejemplo, para que esos picos de insulina sean más bajitos, por ejemplo, tomar jugo de aloe antes. Entonces, equilibramos, no nos sube tanto el azúcar de la comida que vamos a comer después. Entonces, podríamos utilizar un chupito antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Y entonces equilibrará también el tema de esa glucosa en sangre. Pero bueno, a lo que íbamos con el tema del ayuno intermitente, para cualquier persona que esté enferma, hacerlo de una manera consciente, hacerlo de una manera que esté controlada, y si se puede apoyar con una alimentación bajita en carbohidratos y más alta en grasas, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? No me enrollo, no digo nada más. Silvia, sin palabras, te digo lo mismo que a Chari, podríamos estar aquí, vamos, sí, hasta las es que 12, esto da para 3 Zooms más, desde pero luego, sí. Ya retomaremos el tema y ya lo haremos más en profundidad. Por cierto, he visto una pregunta, que preguntaban continuamente el tema del linaloe. Sí, la fibra rompe el ayuno, pero el linaloe lo puedes tomar en cualquier otra hora, no es necesario hacerlo, por ejemplo, yo que sé, por la mañana. Puedes tomar el linaloe justo a lo mejor antes de comer, que ya vas a comer, pues entonces ya no habría problema. E incluso, ¿vale? Silvia, yo creo que también una de las mejores maneras de romper el ayuno sería, pues por ejemplo, con el linaloe, dándole, porque le estás dando vida, literalmente, bichitos vivos. Efectivamente. Entonces, una de las mejores maneras de romper ese ayuno, el jugo de aloe, otra de las mejores maneras, etcétera. El tema del linaloe para romper el ayuno también, porque además tu sistema digestivo es cuando más relajado está, porque es la última hora de ese ayuno y ya no tiene absolutamente nada, entonces es una buena manera. Y el tema también de conseguir alargar, como truquito, como conseguir alargar esos ayunos, sería el de, como ha dicho antes Chari, de a veces, bueno, pues si me tomo un café, parece que no voy a aguantar, pues si me tomo un café y le pongo un poquito de aceite de coco o incluso le pongo un poquito de leche de almendras, que sí, rompe el ayuno, sí, pero bueno, será mucho mejor que no comerte un bocadillo. Lógicamente, pues todo lo que consigamos alargar, pues va a ser un beneficio. Infusiones calentitas, por ejemplo, un té complex, también estaría bien, ¿vale? Y luego, pues eso, el aloe y el linaloe, pues antes de comer. Lo que decía antes, es una buena opción intentar que a lo mejor en vez de ser ceno a las 9 y ya me salto el desayuno, el media mañana, hasta la comida, intentar un poco cuadrarlo como he dicho, que sea más ceno muy prontito y desayuno más bien tarde. Y entonces no se nota tanto, no es tan traumático, tan estresante para la gente que no está acostumbrada a hacerlo. Sí, ¿vale? Que es cierto. Yo, por ejemplo, empecé dejando lo típico, 8, 9, 10, o sea, dejaba de cenar a las 8, empezaba a las 9 o a las 10, luego a las 6 hasta las 10, y ahora es desde las 4 de la tarde, pues hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, porque es verdad que poquito a poco, muy poquito a poco, no vas teniendo hambre y no te das cuenta. No, exacto. Yo siempre pongo un ejemplo, que creo que te lo expliqué, cuando tú, por ejemplo, tu hora de comer, imagínate que es a las 2
Y tú ya tienes ahí en tu cabeza, en el momento que ya van a ser las 2, ya te rugen las tripas porque tienes hambre, porque es ese hábito que tienes. Si por lo que sea tienes trabajo, etcétera, y se te retrasa, ¿a quién no le ha pasado que te han dado las tantas, no has comido y ya se te ha pasado el hambre? O te pides un primer plato en un restaurante, tardan mucho y el segundo ya no tienes hambre, ¿vale? En realidad no es lo más fácil del mundo. En el momento en el que haces un día o 2 días a tu ritmo y te das cuenta que el hambre se pasa. Es solamente el hábito el que tienes que cambiar. No, el hambre no es problema. Exactamente. Pues mil gracias, Silvia. Y Mil de nada. Que son -10, Dios mío, pues han quedado muchas dudas. Si podéis, por favor, responderlas en el chat vosotras, ¿vale? Para las personas que están viendo la primera comida, los frutos secos, etcétera, pues me hacéis una reina. Y voy a pasar a hablar de otro de los falsos mitos que tenemos, los alimentos light. Mirad, con los alimentos light, aquí estoy viendo un ejemplo, es maravilloso porque mirad, no tienen grasas, no tienen calorías, bajos en colesterol, sin colesterol, es maravilloso, ¿vale? La teoría. Entonces uno dice, empiezo una dieta, quiero adelgazar, lo primero que tiene que entrar en mi casa son los alimentos light. Error. Mirad, cuando a los alimentos le privamos de grasas, lo primero que hacen es perder el sabor y perder la textura. Por lo tanto, lo que hacen es añadirle infinidad de aditivos alimenticios artificiales que lo que hacen es potenciar todas esas propiedades pues para que puedan saber bien, sean atractivos. Entonces empiezan a meterle azúcares, saborizantes, potenciadores del sabor, espesantes, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cuerpo no está diseñado para metabolizar correctamente todas esas sustancias. Entonces, quedan residuos mal digeridos en nuestro tubo digestivo que pueden ocasionar pues, numerosos problemas de salud intestinal, alergias, inflamación, enfermedades autoinmunes, fatiga, cansancio, alteraciones de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que lo peor es que esa ausencia de grasas y la presencia de esos aditivos lo que hacen es el efecto rebote. ¿Por qué? Porque al cabo de muy poquito tiempo vuelves a tener hambre y otra vez tienes la necesidad de comer y otra vez quieres comer y otra vez empezamos el ciclo. Y por último, por no hablar del aspartamo. Mira, el aspartamo es una sustancia, es un edulcorante con 0 calorías, que sin embargo dispara una maravillosa secreción de insulina en nuestro cuerpo, exactamente igual que si tomásemos azúcar. Por ello, pues volvemos a lo mismo. No, calorías no tienes, pero tu cuerpo reacciona exactamente igual que si estuvieras tomando azúcar. Por lo tanto, por favor, evitad los alimentos light. Y cuando digo alimentos light, aquí, señores, entra cualquier tipo de bebida light. Porque con la Coca-Cola cero, la Fanta cero o lo que queráis cero, si os metéis en internet, esta es la página de Coca-Cola, ¿vale? Esto está sacado de la página de Coca-Cola. Y te dice, Coca-Cola cero tiene 0,5 calorías por cada 250, por las mismas que una Coca-Cola light. Por lo tanto, se considera que ambos refrescos no tienen calorías, así que no pueden engordar. De hecho, se pueden consumir habitualmente para reducir la ingesta total de calorías como parte de una alimentación que sea variada, moderada y equilibrada, así como un estilo de vida activo y saludable. Y esto es una de las mentiras más grandes de la humanidad, porque el aspartamo, vamos a ver lo que hace. Mirad, quiero que hablen esta vez 2 profesionales. El primero es Jesús Sierra, de Vida Potencial. No sé si conocéis Vida Potencial y a la doctora Isabel Belaustegui. Si no la conocéis, seguidla, porque son los 2 maravillosos. Y vamos a ver qué nos cuenta Jesús Sierra sobre la Coca-Cola cero. ¿Y qué engorda más? ¿Un refresco light o cero o un refresco normal con azúcar? Pues la respuesta es que engordan prácticamente lo mismo, porque la respuesta hormonal que producen es prácticamente la misma y el daño que producen en el aparato digestivo, en la microbiota, es prácticamente el mismo. Aunque uno tenga 0 calorías y el otro tenga 150 calorías en una lata, por ejemplo. Y no nos hemos vuelto locos, sabemos que 0 no es lo mismo que 150, pero esas 150 calorías en el largo plazo
son insignificantes en comparación al daño que produce esa respuesta hormonal que ambos provocan y el bloqueo en la quema de grasa que producen. Así que por esa y por muchas otras razones, cuanto más minimicemos la ingesta de ese tipo de bebidas, mucho mejor. Y cuanto más se acerque a cero, mejor. A cero de cantidad. Y quiero también dar paso a Carmen Martín, ella es naturópata, es nutricionista, también es compañera de Exialoe, que nos lo va a explicar con unos datos más... Hola amigos, ¿queréis saber por qué las bebidas de dieta engordan y el agua no? Os lo cuento y os lo voy mostrando en las siguientes diapositivas. Espero que os sirva. Sí, las bebidas de dieta engordan, o al menos no nos permiten adelgazar como deberíamos. Tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar el pH de nuestra sangre, que debe de estar entre un 7,35 y un 7,45% de acidez o de alcalinidad, como queréis llamarlo, ese sería su equilibrio. Y las bebidas de dieta, aunque es verdad que nos aportan un 0% de calorías, también contienen ácido fosfórico, que es eso que hace que cuando las llevemos a la boca nos produzca ese picorcito y además camuflen un poco ese sabor de ese azúcar tan elevado que llevan, que en este caso es un azúcar de maíz llamado espartamo y que lo único que hace es disparar la insulina en nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, como ya sabemos, nos aporta un 89% de oxígeno y un 11% de hidrógeno al cuerpo y esto hace que por la oxigenación que nos transmite podamos tener las células en pleno funcionamiento y sin que éstas mueran. Para neutralizar las bebidas de dieta, que contienen como unas 6 cucharadas de azúcar, tenemos que beber 32 vasos de agua de 250 mililitros. Creo que merece la pena tomar mejor agua, ¿verdad? Pues creo que ha quedado claro que las bebidas light y las bebidas en general con cualquier tipo de bebida gaseosa, vamos a dejarla fuera. 32 vasos de agua para neutralizar una lata de Coca-Cola cero, ¿vale? Y parece que le tengo manía a Coca-Cola, que a mí me gusta la Coca-Cola, pero digo Coca-Cola porque es la marca más conocida, pero cualquier refresco cero. Así que seguimos desmintiendo... ¿Y qué engorda más? Y, señores, los jugos de fruta. Este yo sé que estaba clarito, pero... sigue habiendo muchas mamis que a sus niños le dan a diario zumitos y muchos zumitos, tanto naturales como envasados. Por favor, vamos a dejar de hacerlo. Es lo mismo comer la fruta entera que tomarla en jugo. Preferimos comer la fruta entera más que en jugo. ¿Y por qué si parecería ser lo mismo? La respuesta es sencilla. Cuando tú consumes la fruta en jugo, estás sacándole el exprimido del dulce que ella trae. La fructosa es el azúcar de la fruta, azúcar natural, pero azúcar al fin y al cabo. Esto va a llevar a que en el cuerpo se absorba rápidamente ese azúcar, se produzca una gran cantidad de insulina y la insulina, sobre todo si tú tienes sobrepeso u obesidad, podría no solo controlar el azúcar, sino además ayudar a producir más grasa. Hola doctor, una pregunta. ¿Cuánta azúcar estoy consumiendo cuando tomo un jugo natural? En respuesta a tu pregunta, podría contarte que cuando estás consumiendo un vaso de jugo de naranja, es el equivalente a cerca de 7 cubos de azúcar. Eso sin haberle adicionado azúcar al jugo. Lo que hace la fruta entera cuando yo la consumo es que va con la fibra. Y la fibra lo que hace es ayudar a que el cuerpo absorba lentamente el azúcar, es decir, lo maneje mucho mejor, no se tenga que producir una gran cantidad de insulina y por tanto tampoco estés produciendo un exceso de grasa. Dicho esto y visto, vamos a hacer un súper resumen porque voy fatal de tiempo. Resumidas cuentas, podemos decir que para poder quemar esa grasa correctamente que tenemos acumulada en nuestro cuerpo, reducir los carbohidratos, fuera bebidas light y fuera comidas light, la fruta siempre entera, fuera zumos y vamos a comenzar poquito a poco con el ayuno intermitente. ¿Y qué pasa? Que ya con esto es la varita mágica de decir,
pues ya me quito todos esos kilos que tengo de encima, ya me elimino todas las enfermedades, ya controlo mi ansiedad y mi estrés. Desgraciadamente no es tan fácil porque hemos visto que todo lo que nos rodea nos está implicando pues una serie de trastornos, de patologías que impiden que nuestro propio cuerpo desgraciadamente pueda regenerarse tan fácil o solventar todos los problemas tan fáciles. Entonces, toda la ayuda que podamos brindarle, vamos a dársela para que el camino sea mucho más sencillo, sea mucho más rápido y sobre todo sea muchísimo, muchísimo más eficaz. Y ahí es cuando entra la mano pues Exialoe, porque Exialoe es nutrición ortomolecular, es nutrición con fines terapéuticos. Nosotros trabajamos con los mejores nutrientes que nuestro cuerpo necesita a diario y nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo de manera mucho más fácil, de manera mucho más rápida, a la vez que mejoran toda nuestra salud y calidad de vida. Porque gracias a Exialoe, desintoxicarte, depurar y alcalinizar va a ser muy sencillo, un proceso muchísimo más sencillo. Vamos a eliminar esa retención de líquido, vamos a quemar esas grasas y vamos a hacerlo bien. Vamos a activar el metabolismo, a desinflamar, a regular y regenerar y reparar todos los órganos y todos los sistemas, a aumentar nuestra masa muscular, a aumentar nuestra energía, por supuesto, regular nuestro sistema inmunitario y tener una piel, un cabello, unas uñas y unos dientes espectaculares. Por lo tanto, en vuestra mano está decir cómo quiero hacer un viaje, porque yo me puedo ir desde Málaga a La Coruña, que es el punto más alejado de la península. Me puedo ir andando, me puedo ir en patinete eléctrico, en burro, en ciclomotor, en coche, en autobús, en tren, en avión, o me puedo ir en jet privado. Entonces, yo te aseguro que irte y unirte a Exialoe en este camino en el cual ayudas a desinflamar, desintoxicar tu organismo y quemar esa grasa acumulada es irte en jet privado. Pero evidentemente cada uno decide cómo quiere y cuánto quiere tardar en ese viaje, porque es un proceso que es largo, que hay que quererlo, que hay que aceptarlo, pero que hay que disfrutarlo sobre todo. Por eso tenemos una serie de complementos que van a hacer que ese viaje, ya os digo, sea un jet privado en primera clase y con una limusina esperando a la puerta. Y lo primero, tras tantísimos excesos de estas fiestas, de estas fechas pasadas, es limpiar nuestro cuerpo. Y por supuesto teníamos que hablar de nuestro Fairy Ultra particular, que a mí parece que me patrocina Coca-Cola y me patrocina Fairy, de tanta publicidad que doy. Pero mirad, el jugo de aloe vera es lo que se denomina una planta adaptógena. Cuando lo ingieres es capaz de restablecer el normal equilibrio de tu organismo, cubriendo todas las necesidades que tiene nuestro cuerpo, teniendo así un perfecto estado de salud, porque aporta más de 250 principios activos entre minerales, vitaminas, aminoácidos, proteínas, etcétera, que hacen que nuestro cuerpo funcione perfectamente, se vaya regulando él solito. Por lo tanto, a la hora de purificar, de desintoxicar, de quitar esa inflamación tan tremenda que tenemos, de quitar ese exceso de medicación, por supuesto, de oxigenar todo el cuerpo, de ayudar a eliminar problemas digestivos, esa úlcera, esa pesadez, ese hinchazón, cualquier tipo de problemas circulatorios, de varices, de piernas cansadas, por supuesto el estreñimiento, de regular ese colesterol, esos triglicéridos. Es el mejor antiedad que puedes tener, porque al ayudar a regenerar los tejidos y las células desde el interior, estás rejuveneciendo tus células, que es lo principal, aumenta las defensas y además ayuda a eliminar bacterias y hongos. Por lo tanto, este producto es un esencial, pero un esencial después de todo este jaleo de fiestas que hemos tenido, pues para eso, para comenzar a mantener el normal equilibrio de nuestro organismo y que ese ayuno intermitente sea mucho más efectivo y sea muchísimo más rápido. Por supuesto, si hablamos de cualquier producto que nos ayude a quemar grasa, tenemos que hablar de nuestro té Complex Stevia, porque es un conjunto de diferentes tés y de diferentes plantas que lo que va a hacer es aumentar nuestros niveles de energía para poder quemar esa grasa, aumentar ese gasto calórico. Tu cuerpo es como si estuviera
haciendo ejercicio. Además, una cosa increíble que tiene es que sacia y reduce el apetito, por lo tanto, no tienes esa ansiedad por comer. Por supuesto y evidentemente promueve la pérdida de peso, previene la fatiga porque da mucha energía. Ojo, no nerviosismo, que mucha gente lo confunde. Por desgracia, muchas veces estamos tan sobresaturados de medicamentos o de agobiados o de cansados que en el momento en que tu cuerpo se activa, lo vemos como un estado raro. Y es un estado natural, tenemos que estar activos, tenemos que estar con energía, con vida, con ganas de hacer cosas. Pues esto lo consigues con nuestro té. Además es maravilloso para favorecer la digestión e incluso cuando has tenido una comida muy pesada, tú te tomas el té y mejora muchísimo y esa pesadez se desaparece, limpia los intestinos y por supuesto también es un potentísimo antioxidante. Para las personas que tienen ansiedad con la comida, señoras y señores, este es vuestro producto, porque las cápsulas Luna es una unión de plantas, de algas y de fibra que lo que hacen, además de activar el metabolismo para que queme esa grasa más rápido, mejoran el tránsito intestinal, ayudan a eliminar la retención de líquidos y de grasas y reduce el apetito sin efecto rebote. Te sacian, te llenan, te dejan una sensación de que no te da ansiedad la comida, no necesitas estar comiendo todo el rato. Además regulan la función digestiva y urinaria, disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos, reducen la grasa corporal, ayudan a eliminar el exceso de hidratos de carbono de la ingesta diaria. Lo mismo que ha dicho antes Silvia, de que el tomar el jugo de aloe antes ayuda a bajar ese pico de glucosa, tomar las cápsulas Luna antes de las comidas ayuda también a eliminar ese pico de glucosa cuando tomamos muchos hidratos de carbono. Y por supuesto, es diurético y son depurativas. Linaloe, mirad, este producto mucha gente piensa que es simplemente para ir al baño, porque es cierto que es magia para todas las personas que sean estreñidas o no vayan regularmente al baño, porque pensamos que a lo mejor ir al baño cada 2 días es algo normal y no es normal, tenemos que ir diariamente, lo mismo que diariamente comemos. Pues este producto, además de ir al baño como un reloj y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, lo que te hace es limpiar y regenerar todo el tránsito intestinal. Y eso es tan importante, el depurar y limpiar en profundidad los intestinos y el colon, porque ahí es donde se encuentra pues, nuestra flora bacteriana. Y esa flora bacteriana es la que controla literalmente nuestro organismo. Por lo tanto, muchas veces, la tenemos muy deteriorada tanto por la alimentación como por la medicación, como por el estrés. Pues este producto te va a ayudar a regenerar esa flora intestinal y va a hacer que quemar grasa sea muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque en esa flora intestinal se encuentran también una serie de bacterias que crean una serie de enzimas que van a ayudarte a que esa quema de grasa sea más fácil. Por lo tanto, mientras más bacterias de ese tipo tengas, mucho más fácil va a ser quemar grasa. Además, ayudan a saciar, tienen efecto antiinflamatorio y ayudan a regular y a bajar ese azúcar en sangre. Mejora, por supuesto, inmediatamente la absorción y el tránsito intestinal, tienen los movimientos de los intestinos, por lo tanto, tú cuando vas al baño no tienes ni que hacer esfuerzo, porque sales solo, literalmente, como me había escuchado decir en muchísimas formaciones, haces la caca perfecta, pero es que es así, por lo tanto, a las personas que tienen pues, problemas para ir al baño, tienen hemorroides, este producto es que es su producto, literalmente. Además, mejora el sistema inmunitario, actúa como antibiótico natural, antihongos y antiparasitario intestinal, que últimamente yo no sé qué ocurre, bueno, sí sé lo que ocurre, que comemos como comemos, que me encuentro con muchísimas personas con parásitos intestinales y con lombrices, que digo, Dios mío, a estas alturas del siglo XXI, pues sí, señores, todavía existe. Y con este producto ayudamos a eliminarla. Por supuesto, lo que he comentado antes, mejora la digestión y sacia y regenera toda la mucosa, tanto de intestinos como de estómago. Y evidentemente contiene millones y millones y millones y millones, tanto de prebióticos como de probióticos, es decir, bichitos nuevos para nuestra flora intestinal y alimentos para esos bichitos,
unidos a aloe, inulina, fibra, espágula, hinojo, lino y más de 13 componentes, a cual más impresionante. Y hemos estado hablando de que hay muchísima inflamación tras estas fiestas, bueno, y en general, porque desgraciadamente vivimos en un mundo y en una inflamación que casi todo el mundo en algún momento tiene, tanto sea por una subida del cortisol o sea porque tenga alergias alimenticias o intolerancias alimenticias o porque tenga cualquier tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Pues aquí tenéis los dos mejores antiinflamatorios completamente naturales que existen en la naturaleza. Por un lado tenemos el cuminaloe, que es la cúrcuma pura, la curcumina, que es lo que le da toda la potencia a la cúrcuma. Y este producto, además de ser antioxidante, como toda nuestra gama de productos y antiinflamatorio, es muy importante a la hora de la pérdida de peso porque evita la formación de grasas y lo mejor es que facilita su eliminación. Además, reduce la resistencia a la insulina. También es antivírico, antibacteriano, antifúngico, regenera la piel desde el interior y, por supuesto, te deja una piel preciosa en el exterior. Mejora el sistema digestivo, el circulatorio, da mucha energía, que nosotros lo que necesitamos es tener energía para seguir quemando energía depura, limpia las conexiones neuronales y para todas aquellas personas que tengan muchos dolores de cabeza, de jaqueca, de migraña, este es su producto. Porque es que en una caja, vamos, notan la mejoría, pero es que te digo yo que en una caja las eliminan. Por supuesto, es muy bueno para la resaca y es antitumoral. Este producto, lo único es que no se debe tomar las personas que tomen anticoagulantes, es decir, productos, medicamentos que hacen la sangre más líquida, como el Sintrón, como el Adiro. ¿Por qué? Porque este producto también lo hace, pero de manera natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos tomando anticoagulantes, tenemos la sangre espesa y el cuminaloe lo sabe y dice, uy, esto hay que hacerlo líquido, pero es que ya te la está haciendo líquido los medicamentos y es muy perjudicial tener tanto la sangre muy líquida como muy espesa. Por lo tanto, si estás tomando anticoagulantes y quieres tomar el cuminaloe, debe ser siempre bajo supervisión médica. Exactamente igual que ocurre cuando se tiene piedras en la vesícula, porque este producto lo que hace, la vesícula es como un saquito, y este producto lo que hace es vaciar y llenarlo para limpiarla. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos piedras, pues claro, al vaciar y al llenarlo, esas piedras se mueven y nos duelen. Por lo tanto, si tienes piedras en la vesícula, no es recomendable el cuminaloe porque vas a notar molestias. Y el DHA, que es ácido graso omega 3 de 1000 miligramos de 1 gramo, además de ser un antioxidante impresionante y un antiinflamatorio brutal, porque es más potente que los corticoides, la única diferencia es que tarda más en hacer efecto, los corticoides son inmediatos y el DHA a lo mejor puede tardarte pues unas 2 semanas en hacer efecto al ser natural, pues protege muchísimo tanto en casos de obesidad al corazón y a los órganos principales, como además regula el control de la insulina, flexibiliza y protege los vasos sanguíneos, ayuda a regular la tensión arterial, regenerar mucosas, regenerar la piel. Las personas que tengan problemas de piel, de verdad, cualquiera de estos dos productos le viene estupendamente. Es esencial para el cerebro porque es el alimento tanto de nuestro cerebro como de nuestra vista. Por supuesto, regula colesterol, triglicéridos y también es antitumoral. Y los famosos batidos nutricionales, que realmente es un complemento nutricional en polvo, lo que pasa es que, bueno, comúnmente se denominan los batidos. Este producto es impresionante porque hemos visto antes que necesitábamos muchísimos micronutrientes para que el cuerpo comenzase a funcionar correctamente y esa pérdida de grasa, esa transformación de grasa en energía comenzase a funcionar, comenzase a ser real y rápida. Pues aquí tenemos todos, absolutamente todos los micronutrientes que el cuerpo necesita, los tienes en un simple cacito. Es verdad que el jugo de aloe también lo tiene y que hay diferentes de productos en ese aloe que también lo tienen. Pero aquí es genial. ¿Por qué? Porque lo tienes de manera para nutrirte, para saciarte, para estar en un perfecto estado de salud con tan solo 185 calorías. Entonces, te ayudan a quemar esa energía, a aumentar el rendimiento, a dar energía,
a saciar, a quemar grasas, a evitar el tan temido efecto rebote, mejoran memoria, mejoran concentración, regulan los ciclos del sueño, que tan importantes son los ciclos que nos comentaba antes Silvia, disminuyen colesterol y triglicéridos, protegen a tus células del daño oxidativo porque son antioxidantes, refuerzan tus células. Y por supuesto vas a tener un cabello, una piel, unos dientes y unas uñas increíbles. Y este complemento nutricional no es solo para adelgazar. Tenemos que meternos en la cabeza que este complemento es para nutrirte. Por lo tanto, te va a servir para adelgazar, porque si eliminas una comida tan solo tienes 185 calorías. Para, si quieres coger peso, lo tomas con la comida y te va a nutrir y vas a volver a recuperar el peso que necesitas tener. Para mantenerte, como mantenimiento, para tomarlo a diario, porque necesitas nutrirte y necesitas ese extra, para salir después de un periodo de enfermedad, para tener un mejor sistema inmunitario, para lo que quieras. Por lo tanto, no es solo adelgazar o engordar. Los batidos nutricionales son muchísimo, muchísimo más. Y por último, volvemos al tema del estrés. A todas aquellas personas que aparte de la ansiedad de la comida, tienen un estrés constante en su vida. Por desgracia, es que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Y es un producto que lo que hace es aumentar la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Por lo tanto, si estás estresada, te calma. Si tienes ansiedad, te relaja. Si tienes depresión, te espabila. Si tienes trastornos del sueño, te da un sueño relajante, reparador, tranquilo, profundo. Por lo tanto, sirve para mejorar cualquier estado de salud. Y al ser adaptógeno, se adapta a tu estado de salud. No tienes que estar dependiendo de ahora me tomo un antidepresivo, ahora me tomo un ansiolítico, ahora me tomo una pastilla para dormir. Aquí los tienes todo en uno. Es completamente natural y lo mejor es que al tener todo el grupo de vitaminas B de Barcelona que actúan directamente en el cerebro, es maravilloso para mantener esa concentración, para hacer ese examen, presentarte a esas oposiciones, dar ese discurso, vivir o tener que asistir desgraciadamente a un duelo o una situación difícil y poder mantener esa calma. Cálmalo es vuestro producto. Os lo puedo asegurar, además es increíble, funciona muy bien, muy bien. Y es muy necesario en todos estos días que hemos vivido y, por supuesto, en esta sociedad que estamos viviendo. Así que ya para terminar, porque por supuesto me he ido muchísimo de tiempo, solamente quería recordaros y haceros hincapié en estas dos frases que me gustan mucho. Y es que no se trata del peso que puedes perder, sino de la vida que puedes ganar. Y sobre todo, quiérete tanto como para atreverte a hacer ese cambio que de verdad necesitas y que de verdad vas a conseguir. Así que familia, son las 9:30, yo ya me he pasado de tiempo lo inaudito y más allá, pero infinitas gracias por esta brutal aceptación, que hemos sido más de 200 personas esta noche. Un placer volver a lo grande en Año Nuevo, Vida Nueva y entrar a lo grande de nuevo en las reuniones de Zoom. Nos vemos dentro de 2 jueves y que como siempre pues un placer enorme, muchísimas gracias y cualquier otro tipo de dudita que tengáis o lo que necesitéis, por favor, como este vídeo se va a subir a YouTube, pues podéis dejarlo en los comentarios del vídeo y estaremos encantadas de responderos, por supuesto. Así que lo dicho, un besazo enorme y muy buenas noches a todos.